Pues buenas tardes, como bien ha dicho Muli, mi nombre es Juan Palazzo y a continuación voy a daros una charla que consiste en una breve visión de cómo han ido evolucionando las comunicaciones alámbricas con cable a lo largo de la historia. Entonces, bien, la idea fundamental que quiero que tengamos en cuenta para empezar es que el electromagnetismo ha proporcionado dos revoluciones fundamentalmente en el transcurso de la historia. Una de ellas ha sido la producción y distribución de energía eléctrica a grandes escalas y la otra, que es la que a nosotros nos interesa, son las comunicaciones eléctricas. Y es que el ser humano desde la prehistoria siempre ha tenido una necesidad innata de comunicarse en grandes distancias, ¿no? A largas distancias. Ya fuera por motivos bélicos, por motivos de comercio, el control de los territorios, teníamos esa necesidad de establecer comunicación con sitios que estuvieran lejanos, ¿no? Desde la época griega hasta prácticamente el siglo de las luces existía la necesidad de usar un mensajero, no había otra forma, ¿no? Un mensaje que fuera contundente. Una persona física tenía que apañárselas para ir de un sitio a otro llevando el mensaje, ¿no? Muy conocida, por ejemplo, la leyenda de Maratón. Sin embargo, como ya he dicho antes en la introducción, el electromagnetismo proporciona una revolución sin precedentes en este tipo de comunicaciones. Y entonces la pregunta natural es: ¿por qué el electromagnetismo? ¿Por qué precisamente el electromagnetismo y no cualquier otra rama de la física o incluso de cualquier otra ciencia? Pues bien, veréis, desde la época griega hasta el siglo de las luces, no el siglo XVIII, esa época de los mensajeros, hubo muy poco avance en los fenómenos eléctricos. Y esto fue fundamentalmente a la falta del rigor científico, ¿no? No estaba establecido el método científico como tal, ¿no? Que lo establece Galileo un poco antes, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces, cuando se establece el método científico como tal y empiezan a hacerse experimentos, se producen grandes avances, especialmente quizás en el ámbito de la electricidad, ¿no? Aparecen nuevos inventos como son la botella de Leyden, el primer condensador de la historia, la pila de Volta, la máquina de Windsurr, que creo que tenemos aquí una en la facultad, y muchísimos más, muchos más inventos que bueno, pues la gente de la época se hizo la pregunta de decir: tenemos todos estos inventos, ¿podríamos utilizarlos para este problema de las comunicaciones a largas distancias? Y se vio que sí, que efectivamente que sí. Históricamente, el primer invento destacable que sirvió para las comunicaciones fue el telégrafo. Cuando yo digo el telégrafo, muchos de vosotros pensaréis, os vendrá a la cabeza directamente el nombre de Morse, Samuel Morse. Lo primero que decide este hombre estadounidense fue que no era físico, ni mucho menos ingeniero, era un pintor y además era un profesor de literatura en la Universidad de Nueva York. Realmente él no inventa el telégrafo como tal, sino que el telégrafo, entendido en esta forma, ¿no? Este diseño que vemos aquí en la fotografía, fue inventado por Joseph Henry, un físico estadounidense, en 1829. Lo único que hace Morse, junto con un inventor norteamericano, Alfred Bell, lo único que hace es establecer la posibilidad práctica. Él estableció una red de telegrafía entre Washington y Baltimore y popularizó el telégrafo, ¿no? Además también de introducir el código, ¿no? Mediante el cual se hacía la comunicación, el código Morse, código que a día de hoy se sigue utilizando, ¿no? Entonces, pues Morse le dio la popularidad y se vio que era un invento viable, se vio que se podía utilizar y se hizo más comercial, ¿no? Y bueno, esto es como todo. Al principio, ¿no? Con Joseph Henry, antecedentes anteriores, las comunicaciones se hacían en pequeñas distancias, ¿no? Dentro de una misma ciudad. Poco a poco la distancia fue aumentando, ¿no? Llega Morse, lo hace entre distintas ciudades, la distancia va aumentando, hasta que no tarda mucho en aparecer la necesidad de comunicarnos a distancias todavía mayores, distancias entre continentes. Surge así la historia del primer cable transatlántico, el primer cable que conectaría Europa con Norteamérica. En 1856, un empresario norteamericano, Cyrus Field, crea la Atlantic Telegraph Company, la primera compañía dedicada única y exclusivamente al tendido del que sería el primer cable transatlántico. Entre uno de sus 17 directores técnicos figuraba un profesor de filosofía natural, por aquel entonces en la Universidad de Glasgow, llamado William Thomson, quien más tarde sería conocido por el famoso nombre de Lord Kelvin, quizás ya os suene un poco más. Precisamente le dan el título de Lord por las contribuciones que hace a la historia del cable transatlántico. Y es que 2 años antes Thomson había aplicado el método de Fourier, que había resuelto la propagación del calor, a la propagación de impulsos eléctricos en un cable largo. Entonces, bueno, pues no considera efecto inductivo, no considera pérdidas dieléctricas, y el caso es que llega a ecuaciones de este tipo, que no tenemos mucho tiempo de entrar en detalle, ¿no? Pero para alguien que sepa de física le tiene que llamar la atención que eso no es una ecuación de ondas. O sea, la perturbación en el cable sigue esta ecuación diferencial que no es una ecuación de ondas. ¿Y esto qué significa?
significa que no tiene una velocidad definida en el cable. Entonces, bueno, pues ya haciendo unos cálculos y una serie de historias, se puede demostrar que para una línea de longitud L, el máximo de la corriente se da para este valor de aquí, que es proporcional al cuadrado de la longitud del cable. Esta es la famosa ley de los cuadrados de Thomson, que viene a decirte que si tú tienes un cable telegráfico bastante largo y aplicas una perturbación a la entrada del cable, el tiempo que tardará esa perturbación en llegar al final del cable es proporcional a la longitud del cable, ¿no? Entonces, bueno, pues con todas estas ideas, con todo este armamento teórico bajo el brazo, se pusieron manos a la obra, ¿no? Y en agosto un año antes de lo que ahí pone es cuando empiezan las obras, ¿no? del tendido del cable, en julio de 1857. Tardaron un año, hay que tener en cuenta que era una empresa complicada, ¿no? No sería hasta el 16 de agosto de 1858 cuando por fin logran tener el cable tendido, ¿no? La idea era que viajaran 2 barcos, cada uno desde un continente hasta un punto medio, y luego fueran regresando a sus respectivos continentes tendiendo este cable, ¿no? Entonces, ya digo, con el 16 de agosto lo consiguen finalmente, y sin embargo este primer cable no llega a durar apenas 3 semanas. ¿Y por qué? ¿Por qué dura tan poco? Pues veréis. El jefe técnico por aquel entonces de la compañía era un médico retirado, electricista de afición, que se llamaba Whitehouse. Y Whitehouse no estaba muy convencido, digamos que no tenía muy en cuenta, no tenía muy buena estima a Thomson, ¿no? Él decía que, bueno, que su modelo era muy bonito para las facultades, para que los estudiantes de física hicieran exámenes, pero que eso no era verdad, que la naturaleza no entendía ese método y que eso era una cosa que Thomson decía y ya está. Entonces, pues bueno, las tensiones en el cable eran muy pequeñas, hay que tener en cuenta que era un cable bastante largo, y lo que Whitehouse hace es incrementar la tensión al fin de medirla, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hizo? Efectivamente, romperlo, estropearlo, ¿no? En los puntos donde era más débil lo cortocircuitó. Entonces se abrió una investigación y cuando se vio que las decisiones de Whitehouse habían llegado a la ruptura del cable, lo echaron de la compañía, ¿no? Y bueno, pues como curiosidad hicieron estos recuerdos que todavía andarán por ahí, supongo que un poco para obtener dinero, ¿no? Y pues esos son los recuerdos. Y aquí vemos una fotografía de cómo fue. Tenemos que tener en cuenta que son 4.200 kilómetros de cable. O sea, que se dice pronto, ¿no? Y que aquí vemos cómo fue el tendido de este cable. Y años después se hizo un segundo intento en el que ya se tuvo mucho más en cuenta lo que Thomson decía, ¿no? Se vio que efectivamente él llevaba razón. Y le preguntaron, bueno, pues ¿qué hacemos ahora para este segundo cable, no? Hubo por ahí otros intentos, pero se le rompían. Yo estoy hablando de los efectivos, ¿no? De los que finalmente logran establecer la conexión. Entonces, este segundo intento ya fructífero, pues pusieron cobre de mejor calidad, incrementaron la ascensión 3 veces, lo cual disminuía la resistencia por unidad de longitud, esto es muy importante. Mejoró el aislamiento, hay que tener en cuenta que el cable iba por debajo del océano, a temperaturas extremas, expuesto a la salinidad, había que protegerlo. Y quizá la idea clave de Thomson fue decir, vamos a ver, las tensiones en el cable son muy pequeñas. ¿Qué es lo que hizo Whitehouse con intención de medirlas? Incrementar las tensiones. ¿Qué es lo que hace Thomson? Si tengo tensiones e intensidades pequeñas en el cable, voy a preocuparme de medir tensiones e intensidades pequeñas. Y fabrica el galvanómetro de espejo, un invento especializado íntegramente en medir corrientes pequeñas y voltajes pequeños, ¿no? Entonces, que a día de hoy todavía se sigue utilizando, ¿no? Entonces, pues ya con todo esto, en agosto de 1866, logran establecer ya ese segundo cable, esa segunda conexión, que como curiosidad fue abierto directamente al comercio, que no fue una cosa que se quedaron los gobiernos, ni mucho menos. Aunque bueno, también he de decir que, claro, en principio podía usarlo cualquiera, pero a la hora de la verdad solo podían usarlo los ricos, ¿no? Las tarifas eran extremadamente caras, ¿no? Y no todo el mundo podía permitírselo. Pero bueno, este cable deja de operar en 1872, pero no importó mucho porque para entonces ya había otros 4 cables operativos. Y para que nos hagamos una idea de la obra de ingeniería que esto conlleva, en 1890, con apenas ni 40 años de diferencia, ya había más de 150.000 kilómetros de cables submarinos comunicando todo el mundo, ¿no? Una auténtica proeza histórica, ¿no? Que no tendría rival hasta no mucho después, que se cumple ya al principio del siglo XX, se cumple ese sueño inalámbrico, ¿no? Se cumple la comunicación con ondas electromagnéticas. Ya se conocían las ondas electromagnéticas. Maxwell ya había publicado su famoso tratado. Hertz también las había producido en su laboratorio, entre muchos otros más que las habían estudiado, ¿no? Había por ahí unos artículos que decían que, bueno, que quizás se podrían utilizar estas ondas para emitir mensajes, y es un físico italiano, Marconi, el que finalmente lo consigue, ¿no? Consigue hacer estas conexiones primero dentro de Gran Bretaña y luego ya más allá de, o sea, entre continentes, ¿no? Entre Estados, lo que viene siendo América, ¿no? Y el continente americano y el continente europeo, ¿no? Sin embargo, me ha parecido importante destacar este periodo histórico
porque debemos tener en cuenta que entre esa época de los mensajeros y la época, bueno, hoy en día, que prácticamente todas nuestras comunicaciones son de manera inalámbrica, hubo un periodo de la historia nada desdeñable en el cual las comunicaciones se hacían mediante cable. ¿Recordad el primer problema al cual me referí? La otra revolución también del electromagnetismo, ¿no? La producción y distribución de energía eléctrica a grandes escalas, ¿no? Que a día de hoy se hace de forma alámbrica. ¿Quién sabe cómo se hará, qué grandes avances nos esperan en ese ámbito? Y la verdad es que me parece bastante emocionante la idea de que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos formar parte de esos avances, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, quería preguntarte, ¿podrías explicar así un poco por encima cómo funciona el galvanómetro de espejo? Pues la verdad es que no lo conozco muy bien, no he llegado a usarlo nunca. Y bueno, simplemente sé que está especializado en eso, lo inventa el propio Thomson, pero su funcionamiento como tal no estoy muy al tanto, la verdad, de cómo funciona. Pero bueno, el caso es que sí que lo hace Thomson. Y eso sí lo que te puedo decir, que no se le puede someter a tensiones bueno, esto será como todo, habrá varios modelos, ¿no? A día de hoy no sé cómo serán los que existen, ¿no? Pero el que introdujo Thomson no se podía someter a tensiones y corrientes muy altas, ¿no? Estaba especializado en pequeñas. El funcionamiento como tal, perdona, pero es la verdad que no lo conozco como tal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, me ha gustado Gracias. mucho, interesante. Una curiosidad, los niveles de tensión que se suponía que eran los nominales y que White House superó y que se cargó el cable, según si no te he entendido mal, ¿tienen alguna idea de la diferencia entre lo que se suponía que tenía que introducir y lo que White House introdujo? Porque entiendo que lo que hizo fue quemar el cable, ¿no? Sí, cortocircuitarlo como tal, lo que se entiende en electromagnetismo como cortocircuitarlo, no. Sí, realmente esto tenía un aislamiento de guatapercha o un nombre así, creo que sí que es guatapercha lo que se usaba en la época. Y lo que hace es quemarlo y entonces, claro, lo calienta y ya la conexión no es fructífera, ¿no? Digamos que en todo el cable no funciona. Sí, si incrementas la tensión, el aislamiento, el problema está realmente con el aislamiento del cable. Ahí es donde está el problema entre las tensiones y el cable en sí mismo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. A vosotros. Un aplauso Muchas gracias. fuerte.